Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Andrés Ureche, estudiante del octavo semestre de agronomía y me encuentro en el curso de manejo de cuencas hidrográficas. Para esta actividad, el reto 4, que consiste en el componente práctico, en el cual nosotros como estudiantes debemos seleccionar una cuenca o microcuenca en las cuales se establezcan los riesgos y amenazas las cuales está propensa dicha cuenca. En este momento me encuentro radicado en la ciudad de Sueca, Dinamarca, hoy precisamente 4 de noviembre, para lo cual voy a presentar mi sustentación de esta actividad. Entonces empecemos con la introducción. El presente trabajo de manejo de cuencas hidrográficas, el cual es el reto 4, el componente práctico, tiene como finalidad que estudiantes, como lo mencioné, establezcamos una microcuenca o cuenca. Para esta actividad yo tomé la cuenca de Laguna de Suezca ubicada aquí en Suezca, Cundinamarca. Se dice que esta laguna es un lago natural ubicado en el municipio de Suezca y Cucunúa en el de Cundinamarca. Entonces, esa es la delimitación con esta cuenca. Conocer es importante los objetivos, conocer los riesgos y amenazas que tiene la cuenca laguna de Suezca, determinar las causas generadas por los factores de riesgo en la laguna de Suezca con Dinamarca y evaluar los efectos causados por los múltiples factores de riesgo y amenazas presentes en la laguna de Suezca con Dinamarca. Entonces es importante esos objetivos trazados para esta actividad. Dice, la justificación. En el municipio de Suezca, Dinamarca, se encuentra una cuenca, la cual es una de las cuencas más sobresalientes, denominada Cuenca Laguna de Suezca. Pero se ve la necesidad de investigar los problemas que tiene dicha cuenca, los riesgos presentados en esta cuenca, como son los desbordamientos, la erosión, la degradación, las amenazas presentes en una cuenca como la sismidad, los incendios forestales cerca de la cuenca Laguna de Suezca. Entonces, los primeros riesgos son los desbordamientos, los deslizamientos, la erosión, la degradación y ya sí las amenazas que están expuestas como lo son ya los temas de, de incendios. ¿Listo? Entonces, los puntos de referencia en la cuenca son los siguientes. En el sur limita con el municipio de Suezca, la laguna. En el norte, la subcuenca laguna de Coconubá. En el oriente, municipio de Chocontá. Y en el occidente, en el municipio de Tausa. Estas son las delimitaciones que presenta esta cuenca. Como pueden ver en la imagen anterior, es de una gran magnitud esta cuenca. ¿Listo? Entonces, empecemos con el primer criterio de evaluación. Evaluación por amenazas y eventos volcánicos. La verdad, al ser esta una laguna, digamos que con muy pocas amenazas, no representa con problemas de efectos volcánicos. Entonces, no hay problema con eso. Entonces, la erosión indica el agua que no se filtra en el suelo, que corre por la superficie del terreno junto con el agua que cae en forma de gotas causando este tipo de erosión. Los problemas de erosión vienen siendo ya esos problemas, como pueden haber, digamos que ese debilitamiento del suelo. Esto se debe básicamente al mal uso del suelo por parte de los campesinos, por lo cual no hacen una debida rotación de cultivos. Es decir, siempre digamos que siempre cultivan papa, no hace una rotación de cultivos, digamos, de corto ciclo, como también lo pueden hacer la zanahoria, la cebolla, el cebollín, etc. Son cultivos que, por alberja, que pueden ser cultivos transitorios, que pueden no degradar el suelo. Saltación pluvial, el golpe de las gotas de lluvia contra el suelo, descompone la estructura del suelo, obviamente, produciendo taponamiento en los poros de la superficie del suelo y el posterior encostramiento que reduce la infiltración en los siguientes aguaceros. Por eso, uno de los factores donde puede generar ese tipo de desbordamiento es básicamente también uno de los factores de riesgo.
Listo. La saltación pluvial, el golpe de las gotas de lluvia contra el suelo, como lo mencioné, descomponen este tipo de cuencas, generando múltiples daños. Evaluación de amenazas por tsunami. Entonces, debido a los pisos térmicos que estamos ubicados ahorita, Suezca, que está, digamos, a una altitud de 2000, más de 2000 metros sobre el nivel del mar, no está propensa a tsunamis generadas básicamente por mares. Entonces, no representa ese riesgo. Remoción en masa, el comportamiento mecánico de los materiales presenta cambios debido eh, al agua que infiltran, lo que se puede traducir en procesos de remoción en masa bajo la fuerza de la gravedad. La remoción en masa, los desplomes, desprendimientos súbitos de fragmentos de una pared rocosa sin la intervención directa del agua. Entonces, al ser una cuenca con gran parte de su estructura de rocas, existe o hay la posibilidad de este tipo de desplomes que pueden ser generados por, ya lo mencionado. Los derrumbes son movimientos rápidos de grandes masas por saturación de agua, estamos desplazamiento, la rectación, son riesgos presentes en dicha cuenca. Dice, evaluación de amenaza por desertificación y desertización, consecuencias de la erosión y degradación del suelo. La erosión, ya como lo mencionó, es el deterioro del suelo y la degradación es el daño generado en la cuenca donde, digamos, no hay gran eh, capas de vegetal o gran ecosistemas que se pueden observar. Cada progreso de los ya descritos implica la pérdida de suelo en más o menos proporción. Los efectos son variados, entre ellos la disminución de la producción debido a la pérdida de materia orgánica, como lo mencioné, de nutrientes o compactación en la zona de raíces, lo que reduce la infiltración y la escorrentía. El creciente disturbio de las cuencas hidrográficas, la tala y el sobrepastoreo son quizás las principales causas de las inundaciones que últimamente son consideradas como desastres naturales. Entonces, básicamente por estos riesgos, mucho tiene que ver el hombre con el mal uso de los ecosistemas, el mal uso de las cuencas, generando este tipo de riesgos, como lo son las inundaciones o desbordamientos. Son riesgos que están eh, presentes en esta cuenca. Factores que favorecen la erosión y la degradación. Hay múltiples factores, pero siempre hay unos que sobresalen. En este caso son los agentes de erosión, no actúan con la misma intensidad en todas partes. Su acción y resultados dependen de factores climáticos cuya agresividad controla en gran medida la ocurrencia geográfica y manifestación de los procesos. La intensidad o cantidad de lluvia en un tiempo determinado produce un volumen de agua que excede la capacidad de absorción del suelo. Este es un factor de erosión y degradación del suelo. Si tenemos mucha cantidad de agua, el proceso de evotranspiración y el proceso de absorción de agua en el suelo, si tenemos un suelo con problemas de erosión, obviamente que este suelo está, digamos que saturado y no va a tener ese mismo metabolismo para absorber esa agua y lo que vamos a hacer es eso, tener problemas de inundaciones. En la siguiente tabla se presentan las unidades de erosión para la cuenca hidrográfica de la laguna de Suezca estén porcentajes de información específica. Por ejemplo, erosión ligera, erosión moderada, erosión severa y cuerpo de agua sin erosión. Digamos que aquí están áreas por hectárea. Tenemos 237.86 hectáreas con un 7% de grado de erosión ligera. La erosión ligera es una erosión no tan severa como la erosión severa, que digamos que está en 11.138 hectáreas. Entonces está casi un 37%. Seguimos con saneamiento ambiental. Está el agua de la laguna es turbia y en algunas zonas se percibe mal olor, generada por las contaminaciones por el ser humano.
Está el proceso de sismidad. Este componente es evaluado con base en la zonificación presentada en el Código Colombiano Sismo Corriente Título A, Apéndice A3, en donde se presentan los coeficientes de aceleración sísmica a cada municipio y se establece a nivel de amenaza según se describe a continuación. Los procesos de sismidad son procesos de amenaza presentes en dicha cuenca o en el municipio donde esté o en el lugar donde esté. Por ejemplo, en este momento la cuenca está en una amenaza intermedia de unos procesos sísmicos por el debido de, de las capas tectónicas. Entonces, marco metodológico de la gestión del riesgo en el diagnóstico. Áreas de contaminación hídrica y suelo. Se evalúan los dos aspectos asociados. La contaminación del cuerpo hídrico y suelos, el primero es de tipo tendencial y obedece al vertimiento directo de aguas residuales domésticas e industrias en los municipios de la cuenca y el desarrollo de labores agrícolas y pecuarias. Estos son factores de riesgo que pueden o que ocasionan generalmente la contaminación de las cuencas. En este caso, el municipio o la laguna de Suezca presenta ese tipo de inconvenientes por el mal uso, y creo que la alcaldía como tal debería de colocar como más orden en ese sentido. Amenaza baja. En esta categoría se encuentran las aguas de conservación situadas en zonas de páramo y nacederos retirados de asentamientos humanos y actividades económicas. Como acciones de control se hace necesaria la declaración de zonas de conservación e implementación de actividades de protección de rondas. Es importante la vigilancia constante de este tipo de cuencas. Amenaza media. En la situación actual se destacan las corrientes que se obtuvieron en los peores índices. Bueno, una amenaza que está ahí, latente. Está la amenaza alta. En esta categoría se encuentran las zonas con presencia de industria y grandes centros poblados, ya mucho más cerca del pueblo. Áreas de incendios forestales. Los incendios forestales en la zona del proyecto han sido provocados por la acción del hombre, lógicamente, según las fuentes y reportes de acontecimientos realizados por el Cuerpo de Bomberos. En la población de Ubaté están asociados con alguna actividad de explotación del recurso forestal como la extracción de carbón de leña y con actividades de camping o simple vandalismo. Es importante tomar medidas drásticas o medidas que puedan controlar este tipo de problemas que están presentes ahí. Entonces, en las conclusiones se pueden incluir los factores de riesgo y amenazas en cualquier tipo de cuenca o microcuenca. En este caso, se pueden o se tuvieron, claro, los riesgos presentes en esta cuenca de la laguna de Suezca, la cual no conocía, pero me puse a investigar y pude establecer los problemas que tiene esta cuenca. Entonces, eso es importantísimo. Antemano agradezco su atención. Muchísimas gracias.